Hola, mi nombre es Alicia e hice este video por una razón simple, para ayudar a la gente común a entender lo que está haciendo su gobierno. Según mi experiencia, mucha gente mira las noticias y escuchan algo que sucedió en el gobierno, pero realmente no entiende lo que significa y cómo afecta sus vidas. O peor, se sienten impotentes para hacer algo para mejorar la situación. Dicho esto, este video proporcionará una idea general de la estructura del gobierno para que la próxima vez que vea las noticias tengan un poco de conocimiento sobre quiénes son estas personas y cómo funciona el sistema de gobierno. Entonces, en primer lugar, ¿qué queremos decir con nacional? El gobierno no solamente es el gobierno. Tienes un gobierno local que incluye el alcalde y las personas que dirigen su ciudad, un gobierno estatal que incluye al gobernador y a las personas que dirigen todo el estado, y luego tienes el gobierno nacional que incluye al presidente y a todas las personas que ayudan a manejar el país. El que vamos a discutir este es el más grande, el que rige sobre 50 estados y también reemplaza cualquiera de las leyes de su ciudad o estado. Ahora, el punto rojo a la derecha es Washington, D.C. Es diferente de cualquier otra parte del país porque no está en ningún estado en particular. Es un territorio especial designado como la capital del país y ahí es donde opera la mayor parte del gobierno nacional y donde se encuentran lugares como la Casa Blanca y el Capitolio. El gobierno nacional está dividido en tres ramas iguales. Cada rama es como decir una parte o una sección de un sistema. Las ramas funcionan bajo un sistema que se llama revisa y equilibra, que básicamente significa que cada rama de gobierno tiene algún tipo de poder sobre las otras ramas del gobierno. Primero vamos a discutir el Congreso. El Congreso de los Estados Unidos es posiblemente la rama más importante del gobierno porque son los que crean las leyes que esencialmente forman lo que consideramos los Estados Unidos. Probablemente reconocen ese edificio que está en el billete de 50. Ese es el Capitolio y aquí es donde se reúne el Congreso. Al lado izquierdo tienen lo que se llama la Cámara Baja o la Cámara de Representantes. En esta sala se encuentran 435 personas, todas las cuales han sido elegidas por ustedes, la gente. Después de ser elegidos, están en cargo por 2 años y representan a una área de 700,000 personas. Son importantes porque son los únicos que tienen el poder de crear leyes sobre los impuestos y lo más importante es que también tienen el poder de destituir al presidente. Hablaremos sobre ese tema un poco más adelante. En el lado derecho está el Senado, que también se conoce como la Cámara Alta. El Senado solo tiene 100 senadores en comparación con la Cámara de Representantes, que tiene 435 personas. Cada senador debe ser elegido por usted, el pueblo, y servirán por 6 años. En lugar de representar solamente 700,000 personas, representan a todos los millones de personas en su estado. Un poder muy especial que tienen es que pueden ratificar tratos, pero ¿qué significa eso? Significa que pueden poner en práctica acuerdos que el presidente ha negociado con otros países. También algo muy importante es que los senadores son los que llevan a cabo el proceso de destitución del presidente. Nuevamente explicará lo que eso significa en breve. Echemos un vistazo a la Casa Blanca primero. La Casa Blanca es realmente parte de lo que se llama la rama ejecutiva. Ahora, si el Congreso estaba en cargo de crear las leyes, la rama ejecutiva debe hacer cumplir las leyes. Y podemos pensar en la rama ejecutiva en dos partes. La primera es la Casa Blanca y la segunda son los departamentos de los Estados Unidos. Y para estar clara, un departamento es como decir un ministerio. Ahora, en la Casa Blanca, al lado izquierdo, tiene lo que se llama el ala oeste.
El ala oeste tiene 3 pisos de altura y tienen muchas oficinas, pero vamos a hablar de 2 oficinas que son bastante importantes. La primera es la oficina oval, donde el presidente realiza la mayoría de su trabajo. Ahora, el presidente mismo no es elegido por el pueblo, diferente del Congreso. Fue elegido por un grupo que se llama el Colegio Electoral, pero eso es una historia para otro momento. Después de ser elegido, el presidente sirve por 4 años y nuevamente es responsable por la aplicación de las leyes. Un poder muy especial que tiene el presidente es que el presidente tiene que firmar las leyes antes que sean oficial, pero también él o ella pueden vetar las leyes. Y un veto significa que la envían de vuelta esa ley al Congreso y la ley no se realiza. Hay formas que el Congreso puede pasar la ley sin la firma del presidente, pero en general el veto es muy fuerte. El presidente también es la persona principal en cargo de la diplomacia, y eso básicamente significa que tienen conversaciones con otros países para negociar acuerdos. Ahora, el presidente no trabaja solo. De hecho, el presidente trabaja muy cerca con lo que se llama el gabinete del presidente. El gabinete es un grupo de personas que incluye el vicepresidente y los secretarios o secretarias de los departamentos. Y secretaria es como decir la gran jefa o la persona en cargo de ese departamento. Ejemplos de departamentos a la mano derecha incluye el Departamento de Labor, que es el departamento en cargo de todo lo que está relacionado con el trabajo y la mano de obra dentro de los Estados Unidos. Otro es el Departamento del Interior, y ellos están en cargo de los parques nacionales y la naturaleza en el país. También está el Departamento de Educación, que dictan todas las reglas sobre la educación en el país, hasta qué libros se pueden usar en el colegio. Entonces, todos estos departamentos diferentes están repartidos por Washington, D.C. y puedes verlos aquí en verde. Ahora, esto se ha amplificado en el área que está cerca de la Casa Blanca, pero hay muchos edificios en todo Washington, D.C. De hecho, debido a la gran cantidad de tráfico y turismo que ocurre en la capital, y también por razones de seguridad, ha construido estos túneles subterráneos para que las personas que trabajan en la rama ejecutiva o otras partes del gobierno nacional puedan viajar a través de los túneles subterráneos. Aquí tienen algunos ejemplos de departamentos y agencias. La diferencia es que una agencia es como decir una parte de un departamento. Uno que es muy famoso es FEMA. Quizás has visto los camiones de FEMA llegar después de un huracán, un terremoto, tornado, algún tipo de desastre natural, y son parte del Departamento de Seguridad Nacional. Otro que podía reconocer es la FBI, que es una agencia del Departamento de Justicia. Y más recientemente, en las noticias, debido a la crisis con coronavirus, está la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades, y están bajo del Departamento de Salud y Servicios Humanos. También hay algunas agencias que no están formadas por parte de un departamento. Por ejemplo, NASA es independiente, igual que el Servicio Postal de los Estados Unidos y la CIA. La rama final que hablaremos es la rama judicial. Esa rama se refiere a las cortes en los Estados Unidos. Entonces, si la función del Congreso es crear las leyes y la función de la rama ejecutiva es hacer cumplir las leyes, la función de la rama judicial es interpretar las leyes. En esta rama, la corte más alta se llama la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene 9 jueces que se sientan, bueno, aquí. En inglés le decimos justices,
que significa justicia porque son expertos en la Constitución. Ser un juez en la corte no es un trabajo regular donde uno está contratado. El presidente elige a los jueces y estarán en su puesto hasta que se retiren o fallezcan o decidan mudarse a un trabajo diferente, aunque no sé si eso ha sucedido en la historia de los Estados Unidos. Finalmente, el trabajo de la Corte Suprema es escuchar los casos más complicados que no han tenido solución en cortes más bajas. Un caso muy famoso es el caso de Brown versus la Junta de Educación, porque la conclusión era que la segregación de niños blancos y negros en los colegios, en las escuelas, era inconstitucional. Hasta este momento estaban bajo un sistema llamado separado pero iguales, que dictaba que todos los servicios públicos, como el colegio en este caso, tenían que ser separados para personas blancas y negras. En el caso de las escuelas, aunque estaban separadas, definitivamente no eran iguales. Las escuelas para niños negros tenían muy pocos recursos y muy pocos fondos en comparación con las escuelas para niños blancos. En este caso en particular, la niña sentada ahí en las escaleras vivía muy cerca de una escuela, pero los padres no la podían matricular porque esa escuela estaba designada solamente para niños blancos. La escuela que le tocaba estaba mucho más lejos y significaba que la niña tenía que caminar mucho más y atravesar a un barrio infestado con criminales. Ahora, después de perder el caso en las cortes más bajas, su caso fue apelado a la Corte Suprema. En esa época, grupos de manifestantes querían evitar la mezcla de la raza, proclamando que era comunismo. Afortunadamente, los 9 jueces concluyeron que la segregación escolar era inconstitucional y, por lo tanto, las escuelas de toda la nación se tuvieron que integrar. Para mí, esto es realmente el poder de la Corte Suprema. No importa que el Congreso o el presidente crean como ley, si la Corte lo considera inconstitucional, la decisión cambia el estándar ahora y para el futuro. Así que ahora comprendemos lo que hace cada rama, hablaremos de cómo cada rama posee un poder sobre las otras ramas. Primero hablamos sobre el Congreso y la Casa Blanca. Como mencioné antes, el Congreso tiene el poder para destituir al presidente. Así que, ¿qué significa eso? Significa que los miembros de la Cámara de Representantes pueden acusar a un presidente de haber cometido delitos o por algún tipo de mala conducta y mandarlo a la Corte en el Senado, donde los senadores decidirán si debe ser removido de la presidencia. La Cámara de Representantes empezó este proceso de destituir al presidente por haber retenido fondos que el Senado había apropiado a Ucrania para que ellos puedan seguir resistiendo nuestro enemigo mutuo, Rusia. Ahora muchos americanos preguntaron por qué el presidente retuvo los fondos. El presidente dice que es porque Ucrania es un país corrupto y no tenía fe que realmente iban a usar el dinero para la guerra. Pero el Departamento de Defensa, que les recuerdo está en la rama ejecutiva, la misma de la Casa Blanca, tuvo una investigación acerca de este tema. La conclusión era que sí, de hecho, Ucrania estaba usando los fondos para la guerra. Entonces, ¿qué era la motivación del presidente? La Cámara de Representantes hizo una investigación y concluyeron que el presidente retuvo el dinero porque quería que el gobierno de Ucrania anunciara públicamente que estaban investigando a Joe Biden, el principal oponente público de Trump en la próxima elección. La Cámara de Representantes dijo que Trump hizo esto porque quería dañar la reputación de Joe Biden y convencer al público estadounidense de que Biden era un criminal. Al fin, el Senado
47 senadores lo declararon culpable y 53 lo declararon no culpable. Ahora, el poder que la Casa Blanca tiene sobre el Congreso es el poder de veto. El Congreso hace mucho trabajo para armar nuevas leyes, pero si el presidente no está de acuerdo con la ley nueva, o si siente que algo falta en la nueva ley, o tal vez simplemente porque va en contra de sus intereses, él tiene el poder de vetar la nueva ley y nunca se realiza. Hay formas de contrarrestar el veto, pero es difícil y muy complicado. La siguiente es la relación entre la Casa Blanca y la Corte Suprema. El poder que tiene la Casa Blanca sobre la Corte Suprema es, como mencioné más temprano, la Corte Suprema no puede seleccionar sus propios jueces ni pueden tener una elección. Solamente el presidente puede apoyar a un juez para la Corte Suprema y muchas veces apoyan a alguien del mismo partido político. Aquí tiene a Donald Trump confirmando a un nuevo juez, Brett Kavanaugh. Ahora, el poder que la Corte Suprema tiene sobre la Casa Blanca es que el juez principal de la Corte Suprema es la persona que preside sobre un juicio político durante el proceso de destituir a un presidente. Como en otras cortes, el juez principal maneja el proceso y puede influir en los resultados del juicio. En este caso, el voto del Senado para retener o remover el presidente. La última relación es entre el Congreso y la Corte Suprema. El Congreso tiene el poder sobre la Corte Suprema para controlar los casos que la Corte escuchará, y también pueden acusar a un juez de mala conducta o un delito y empezar el proceso de destituir a un juez. Es muy raro que el Congreso impugne a un juez de la Corte Suprema. De hecho, solo sucedió una vez y fue hace 200 años con un juez que recibió el apodo de vieja cara de tocino. La única otra vez que casi pasó esto fue durante la selección del juez que apoyó Donald Trump, nombrado Brett Kavanaugh. Aunque el presidente seleccione los jueces, todavía tienen que ser confirmados por el Senado. Entonces, miembros del Congreso descubrieron que él acosó sexualmente a una adolescente, mientras que él también era adolescente. Sin embargo, lo confirmaron y hoy es un juez de la Corte Suprema. Por el otro lado, el poder de la Corte Suprema sobre el Congreso es que ellos pueden determinar que las leyes son inconstitucionales. Así como vimos en el caso de Brown versus la Junta de Educación, antes de ese caso la ley era separado pero iguales, pero le encontraron que era completamente ilegal y la Corte lo desmanteló durante ese caso. Así que, en conclusión, este video proporcionó una idea general de la estructura del gobierno nacional de los Estados Unidos. Espero que haya sido informativo y espero que la próxima vez que vean las noticias y escuchen sobre algo que el gobierno está haciendo, tienen algún contexto y entiendan cómo los afecta. Si están interesados en aprender más sobre el gobierno de los Estados Unidos, haga clic para suscribirse a mi canal y gracias. Que estén bien.